funciones que son inestables, que crecen hasta el infinito, el teorema del límite no anda. Entonces, por ahí aprovechen a mirar la gráfica que tienen en los ejercicios y solo aplíquenla a aquellas funciones o que se achican o que se mantiene constante. Porque en las inestables no lo van a poder aplicar. En el caso, profe, que nosotros tengamos una ecuación, ¿y cómo hacemos nosotros para saber si es una rampa, si es un escalón? ¿Cómo hacemos para graficarlo en función, o sea, de forma aproximada? Ahora que empecemos modelos, ahí los vamos a ver en detalle. Sí. En realidad, a ver, uno un poco se da cuenta de la respuesta. Por ejemplo, si vos tenés una respuesta así, y seguramente fue un impulso, porque arrancó de cero y el sistema en algún momento tuvo un valor máximo y después se achicó. Si vos tuviste una respuesta así, que se acotó, generalmente esto se lo genera una entrada escalón. Y si la función es así y crece, casi siempre es una rampa. Pero, digamos, en parte puede ser por la inestabilidad de la función de transferencia y en parte puede ser por la entrada. Pero ahora lo vamos a ver un poco y van a darse cuenta. Bueno, un poco hemos visto lo que es la transformada de Laplace. Vamos a ver ahora cómo encontramos la función de transferencia. Habíamos dicho que cuando uno tenía, voy a buscar de este lado el lazo de control para que nos ubiquemos donde estamos parados. Tenemos nuestro controlador, tenemos nuestro proceso, nuestra variable controlada que a través de un sensor es alimentada. Dale, guacho. Comparada con el valor deseado del cual surge el error, nuestra variable manipulada, nuestra variable controlada. Y esta la podemos llamar C' de t, porque en realidad el sensor lo que hace es transmitir, medir y transmitir el valor de mi variable de interés hasta el controlador. Entonces, en definitiva, esto en general es una señal eléctrica relacionada o proporcional o con la misma forma casi que mi variable de interés, la variable controlada. Entonces ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada les había mostrado cómo en un simulador a un determinado proceso, cambiándole los ajustes del controlador, yo obtenía acá salidas que podían ser así, podían ser así, podían ser así o así. Era lo que yo cambiaba en este lazo de control para obtener estas distintas respuestas. En general, lo que yo cambio es mi algoritmo proporcional, integral y derivativo. Los parámetros de ajuste. Pero ¿cómo sé qué parámetros son buenos si lo que yo quiero es una respuesta así? Es decir, yo normalmente lo que quiero es que mi variable controlada, después de ser corregida reiteradas veces, llegue a ¿dónde? Al valor deseado. Ese es el interés del control automático. Que el lazo de control haga que cuando las perturbaciones afectan al proceso, mi variable controlada vuelva otra vez al valor deseado. Ese es el interés. Esto no me sirve porque se quedaría oscilando alrededor del valor deseado y esto menos. Uno quiere que llegue finalmente al valor deseado. Y esta será mejor o peor según el proceso, habrá que ver. Entonces, lo que yo quiero es esto. Pero ¿cómo sé cómo debo ajustar mi controlador? Lo primero que tengo que hacer es conocer cómo se comporta mi proceso. Cuando yo conozco la respuesta del proceso, puedo darme cuenta cómo debo corregirlo. Es decir, si yo sé
que ante un cambio en la entrada del proceso, la variable medida varía rápidamente, lo voy a modificar de a poco, porque si no yo sé que se me va a transformar en algo de esto. Si yo sé que mi variable de proceso responde muy despacito, si yo la corrijo muy de a poquitito, y voy a tardar muchísimo tiempo en lograr la estabilidad. Por eso es que yo primero que nada tengo que caracterizar a mi proceso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A este proceso lo vamos a caracterizar como funciones de primer orden, funciones de segundo orden o tiempo muerto. Y cualquier proceso puede ser una mezcla de estos tres. Como que estos son los tres modelos básicos que cualquier proceso tiende a comportarse como alguno de ellos o una combinación de ellos. Entonces vamos a empezar por las funciones de primer orden. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que era la modelización de un sistema cualquiera? Lo que se acumula es igual a lo que entra al sistema menos lo que sale del sistema Lo que se más genera, lo que se genera menos lo que se consume. menos lo que se consume. Esto es una regla general de cualquier balance. Cualquier balance de energía, de masa, de cantidad de movimiento, termina siendo una ecuación que resume esos términos. En este proceso, que es un tanque, ¿qué es lo que se acumulará o variará? Masa. Y esa masa va a depender del volumen. Si este tanque tiene paredes rectas, las variaciones de área van a ser constantes y la variación de volumen o de masa, en definitiva, va a depender del nivel, de la altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi expresión? Lo que se acumula es volumen, o volumen por unidad de tiempo. Va a ser la sección por la variación de H por unidad de tiempo, y en este ejemplo, que no hay reacción, que no aparece ni desaparece nada, lo único que hay es lo que entra a través de la cañería de entrada menos lo que sale. Si yo ingreso menos que lo que saco, el nivel empieza a bajar. Si yo ingreso más de lo que saco, el nivel sube. Sencillamente es eso. Si hubiera una reacción química y aparece algún componente que cambia las propiedades de la sustancia que está dentro, bueno, puede ser que se vaporice, puede ser que pasen otras cosas, pero en este ejemplo solo pasa esto. Normalmente, ¿qué hacemos con esta ecuación? A esta ecuación le restamos la ecuación en estado estacionario, en donde lo que se acumula es nada, lo que entra es lo que entra en la condición de estado estacionario, lo que sale es lo que está quedando en el estado estacionario, y lo que se genera en el estado estacionario, menos lo que se consume en el estado estacionario. La resta de estas dos cosas es como hacer una cuenta entre el estado estacionario y la diferencia de lo que va variando instante a instante, y termina siendo una variable de desviación. O sea, dinámico menos estacionario sería. Claro, en la ecuación dinámica, que es esta, menos el estado estacionario, o sea, esta es la dinámica, este es el estado estacionario, supongamos que sea constante, y la diferencia es el error. ¿Por qué me interesa trabajar con el error? Porque en definitiva es la variable que voy a manejar. O sea, yo voy a trabajar en función de un error. Entonces, cuando yo resto estas dos expresiones, que cuando no hay variación es cuando logré que el caudal que entra sea igual que lo que sale, en definitiva.
Entonces, en esa condición, la diferencia de las dos va a ser una variable de desviación del nivel que va a depender de la diferencia o de las variaciones del caudal de entrada menos las variaciones del caudal de salida. Y esto termina siendo una ecuación diferencial, como las que habíamos visto cuando aplicábamos transformada a Laplace. Fíjense que esa expresión diferencial va a tener esta forma. Y lo voy a escribir más que con H, con variable genérica I y variable genérica I. Esta ecuación diferencial, que dice que las variaciones de H van a depender de las variaciones del caudal de entrada menos las variaciones del caudal de salida, si este caudal de salida depende de H, en el caso de una válvula siempre depende de la presión aguas arriba. Entonces, en realidad el caudal de salida es la raíz cuadrada de H sobre una restricción. Pero también sabemos que no puedo aplicar transformada de Laplace a una función que no sea lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Linealizamos en un entorno del valor estacionario. ¿Y qué decimos? Esta relación que realmente depende de la raíz cuadrada de H, en el entorno en que estoy manteniendo el estado estacionario, puedo decir que es proporcional a H. ¿Por qué? Porque aproximado, fíjense que en distintos puntos la aproximación es otra. Por eso es importante linealizar en el entorno del set point. ¿Sí? Y esto, en definitiva, termina siendo una constante, la ecuación de una recta. Puedo decir que el caudal de salida es proporcional a H con una determinada constante de proporcionalidad que dependerá del entorno de H. Entonces voy a tener un término diferencial, un término lineal con H y un término de entrada. Díganme si esto no es una forma de generalizar eso mismo. Un término que depende de la derivada, un término que depende linealmente de I y un término que depende de la entrada. Si yo esta función de transferencia la represento con una entrada U y con una salida I, esta expresión me está hablando de cómo se comporta lo que tengo acá adentro, relacionando la entrada I con la salida, perdón, la entrada U con la salida I. Y el modelo de esta expresión es una expresión diferencial de primer orden. ¿Sí? Cuando aplicamos transformada de Laplace al término diferencial, despreciando las condiciones iniciales, es la constante y la transformada de Laplace de la derivada es S por H de S. ¿Cómo es la transformada de Laplace de este término? 1 sobre R es constante, lo puedo sacar fuera, y la transformada de Laplace de H es H de S. La transformada de Laplace del caudal de entrada será un Q sub B de S. Ahí en este caso considero condición inicial igual a 0. Sí, porque la función de transferencia se define para condiciones iniciales. Inicial igual a 0. Y entonces ahora, de una ecuación diferencial de primer orden, me quedó una expresión en función de la transformada de Laplace algebraica con S a la 1. Esto me va diciendo que si tengo una derivada primera, voy a tener una ecuación que depende de S a la 1. Entonces, primero vamos a ir paso por paso. De esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Para llegar a una expresión general, lo que se hace es que el coeficiente que acompaña al término lineal sea 1. En este ejemplo, ¿qué sería? Dividir por B, dividir por B y dividir por B. Porque quiero que este término tenga un coeficiente 1.
Entonces, acá estoy multiplicando por R. Todo esto, toda esta constante que acompaña a S, esta constante que la voy a volver a escribir, A sobre B por S por I de S, más I de S, igual a C sobre B por I de S. Llegué a esta expresión y cuando despejo I de S sobre U de S, ¿por qué despejo esto? Porque esto es lo que llamé función de transferencia de mi proceso. La relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. ¿Qué me va a quedar? Si a todo esto lo llamo K y a todo esto lo llamo tau, que tiene una razón de ser, esta relación será K sobre tau por S más 1. ¿Qué raíz tiene ese denominador? Menos 1 sobre tau. Menos 1 sobre tau, que es una constante real con parte real negativa. ¿Qué solución cuando antitransforme? ¿Qué me generará eso? Una exponencial decreciente. Este análisis que hemos hecho antes con el práctico 1 nos dice que todos los sistemas de primer orden son estables, porque todos responden con un transitorio que es E a la menos T sobre tau. Y lo vamos a demostrar en cada caso. ¿Cuál es la importancia de llevarlo a esta forma? Que K y tau tienen un significado físico, más allá de que matemáticamente fue cuando hicimos esto 1 y todo eso. Vamos a ver qué significado tiene K y tiene tau. Miremos otro ejemplo. Este es un proceso térmico en el cual hay un producto que ingresa con una temperatura T1, es un caudal constante y sale a una temperatura T. Acá no hay variación de masa, solo hay variación de energía por diferencia de temperatura entre lo que entra y lo que sale. Entonces, en este balance térmico, ¿qué habrá? Las variaciones de energía que se producen en el sistema, las acumulaciones, que dependerá de la energía térmica entre la entrada y la salida. Bueno, hacemos una serie de pasos, llegamos a una expresión diferencial de primer orden que depende de la temperatura de entrada y la temperatura T. Si este término lo paso sumando acá, fíjense que esta expresión no es otra cosa que esto mismo. Y que depende de una entrada que es T sub I. Cuando lo reacomodo y a esto lo transformo en un 1, todo esto es tau y aquí el K vale 1. Pero fíjense que al modelo lo llevé a una forma K sobre tau por S más 1, en donde en este caso puntual el K vale 1. Pero vamos a ver por qué. Si vemos otro ejemplo, este otro ejemplo, este es un tanque diferente, lo que tiene ahora es una salida de caudal constante. Tengo el mismo balance, acumulación, lo que entra menos lo que sale. Acá, la diferencia con el anterior es que lo que sale es siempre lo mismo. Entonces, cuando yo reste la expresión de estado estacionario menos la expresión, digamos, dinámica, este término desaparece. ¿Y qué es lo que me va a desaparecer ahí? Este término. Pero siempre voy a seguir teniendo una derivada primera en relación a una entrada. ¿Quién es la entrada? Las variaciones del caudal de entrada. Sigo teniendo expresiones diferenciales de primer orden que modelan al sistema. La diferencia entre este y el primero es que como en el primero
había una dependencia del caudal de salida con H, este término no era 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esta función de transferencia, lo único que desaparece acá es el más 1. Pero en todos los casos, siempre que mi modelo partió de una ecuación diferencial de primer orden, cuando apliqué transformada de Laplace y despejé la función de transferencia, en todos los casos tengo una función que se puede generalizar como K sobre tau por S más 1. ¿Sí? Bueno, Eso no variaría de tener una exponencial decreciente a una rampa. Ese valor de... Exactamente. Entonces, sí. Y en el caso de que yo no pudiera relacionar la variable, en este caso el caudal con H lo podía hacer. Si no pudiera hacer una relación de esa manera. Y a lo mejor depende de otra perturbación o de otra variable. O sea, en realidad, si la ecuación es de primer orden, los dos casos que vas a tener es que no tenga el 1 o que sí lo tenga. No tenés mucha más combinación de un denominador que es una constante por S más otra constante. En los de segundo orden sí, hay otras posibilidades, pero en todos los que partieron de una expresión diferencial de primer orden, puede esto no estar, o haber un término que depende de otra cosa, por ejemplo, más D por 1, porque hayan dos entradas que perturben. Pero vos ahí vas a elegir en relación, o sea, supongamos que acá hayan dos entradas, y realmente la salida, quizás sea eso el caso, la salida va a depender de la perturbación de 2. Pero cuando definís la función de transferencia, vos vas a decir, me interesa la relación entre esta y esta, o entre esta y esta. Vas a tener que tomar una decisión de cuál de las dos. Pero y anularíamos la otra, caso como este. Que dependiendo de cuál tomemos, si Y uno son dos funciones de transferencia de primer orden con constantes diferentes. Porque lo que te va a cambiar en este K es que acá va a ser D sobre claro, D. de eso, La relación es otra. tendríamos que, claro, plantear. Pero ya lo vamos a ver en este ejemplo, por ahí no es tan fácil, en los de segundo orden van a ver que hay muchos casos. Bien. Bueno, entonces veamos esto. ¿Cuál es la metodología para generalizar una función de primer orden? Ordenar el modelo con el término diferencial, el término lineal y la entrada. Siempre llevar el coeficiente que acompaña el término lineal a un 1, dividiendo por ese valor. Todo lo que acompaña el término diferencial lo llamo tau, y todo lo que acompaña la entrada lo llamo k. Cuando aplico transformada de Laplace, la transformada de la derivada es S por I de S, la condición inicial la hago igual a 0, la transformada de Laplace de I es I de S, la transformada de Laplace de U es U de S. Cuando hago el cociente, que es en definitiva mi función de transferencia, siempre lo llevo a la forma K sobre tau por S más 1. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Fíjense si para una función, a ver, I de S es igual a K sobre tau por S más 1 por U de S. Es decir, cualquiera sea la entrada, la función de transferencia es K sobre tau por S más 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de la entrada, va a ser la forma de la salida, que es lo que a mí me interesa en definitiva en mi proceso. Saber si yo perturbo corrigiendo a través de mi controlador el proceso, yo quiero que acá pase, ¿qué cosa? Llegar al set point. Por eso a mí después me interesa conocer cómo variar la entrada para que acá pase lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico una entrada que sea un escalón? UDS es un escalón. ¿Cuánto va a valer I de S? K sobre tau por S más 1 por 1 sobre S.
¿Cómo voy a hacer la antitransformada de esto? A sobre tau por S más 1 más B sobre S. O si quieren, A sobre S más 1 sobre tau. Ojo acá con esto. Si yo lo factorizo así, nunca me aparece este tau. Hay que premultiplicar. Ojito con eso porque se lo olvidan en los parciales. Para que esto realmente reconstituya esto, tengo que haber sacado un factor común tau. Pero bueno, supongamos que el 1 sobre tau es común y yo antitransformo esto. Saquen A y B. A ver, hagan ustedes la antitransformada y ese ejercicio. Les voy a dejar ahí para que lo vean y se ayuden. Acá está resuelto para una entrada que en vez de 1 es E. Una amplitud cualquiera E. Pero pueden hacerlo con el escalón unitario, es lo mismo. Entonces acá en vez de 1 será E. A ver, háganlo. Quiero que encuentren los coeficientes de A y de B que verifican esa factorización.